Hola, bienvenido a tu programa de la mano. Mi nombre es María Moreno y recuerda que el único objetivo de la mano es ir y hacer discípulos a las naciones. Yo te agradecería que al término de esta cápsula, si te gustó, compártela, así tú también estarás siendo parte de esta gran comisión. Yo te doy gracias porque estás aquí mirándonos este día. Yo te prometo que el programa de hoy va a ser un programa muy interesante, lleno de información, pero sobre todo de algo muy valioso. Este programa nos va a dejar a nuestras vidas. Yo te pido que te quedes, que tú escuches este programa, que tú nos sigas, ve por tu Biblia, síguenos paso a paso conforme a lo que vamos diciendo y vas a ver cómo vas a ir descubriendo nuevos tesoros que la Biblia tiene. Yo te doy gracias nuevamente. El día de hoy vamos a estar recordando un poquito de lo que estuvimos hablando la clase anterior. La clase anterior estuvimos viendo toda la descendencia de Caín y la descendencia de Set. Vimos que en la descendencia de Caín fueron empeorando. Vimos que la Biblia solamente habla de 6 generaciones de Caín y desaparecen de la Biblia. Y pues obviamente cuando viene el diluvio, pues toda esa generación pues muere y ahí acaba. Pero vamos a ver un puntito muy importante más adelante. Entonces eso es un poquito un recordatorio de lo que estuvimos viendo, solo para podernos centrar en lo que nos quedamos la vez pasada. También estuvimos viendo la generación de Set, que Set fue la sustitución de Abel. Entonces esta fue la línea buena y esta fue la línea mala. Nuevamente vemos una línea mala, una línea buena. Y así va a ser por todo el estudio de la Biblia. Siempre Dios va a sacar 2 líneas, una línea buena y una línea mala. Ok, el día de hoy vamos a estar hablando sobre un poquito más sobre la generación de Set hasta llegar a Noé. Con Noé nos vamos a detener un poquito porque aquí hay mucho estudio y es muy importante. La generación de Noé se conoce en Mateo 24:37. Jesucristo habló sobre la generación de Noé. Entonces aquí ahorita más adelante vamos a ver a qué se refería Cristo y por qué comparó Cristo la situación que hoy en día estamos viviendo con el tiempo de Noé. Como ya vimos, en todo tiempo Dios siempre da una línea mala, da una línea buena, porque Dios nos creó con libre albedrío, para que nosotros decidamos y tomamos la decisión de para qué línea nosotros nos vamos a inclinar. Aquí vamos a ver, como ya dijimos, Caín, Cam, Lamec, una generación muy degenerada, y vamos a borrarla porque estos ya no vuelven a aparecer más en ninguna parte de la Biblia. Más adelante vamos a ocupar este pedacito del pizarrón, entonces vamos a limpiar aquí. El día de hoy yo quiero enfocarme aquí en la generación de Set, que fue la línea buena. ¿Qué pasa cuando esta generación desaparece? Recordemos que, vamos a dejar este puntito, que los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres, ¿sí? Entonces hasta aquí vamos a dejar este punto y vamos a regresarnos. La Biblia dice, como ya dijimos anteriormente, compara con este tiempo con el que estamos viviendo los tiempos de Noé. Y dice, ¿por qué esta generación es parecida a los tiempos de Noé? Aquí vamos a entrar un poquito más a ver estas generaciones. Cuando yo empecé a leer la Biblia, cuando empecé a estudiar la Biblia, como que no me detenía mucho en las generaciones. Se me hacían largas, se me hacían a lo mejor un poquito sin sentido, pero conforme yo he ido metiéndome un poco más,
me he dado cuenta qué importante es, de verdad, que el Señor es tan sabio, y cuando inspiró para que esta Biblia sea escrita, cada detalle de la Biblia cuenta. Ninguna palabra que está en la Biblia está de más o está sin ningún sentido o con algún propósito. Cada palabra es porque tiene un significado tremendo. Por eso dice que la Biblia se estudia con el telescopio y con el microscopio. Eso quiere decir que yo leo un capítulo y luego empiezo a desglosar versículo por versículo y estar pendiente de cada una de las palabras. Es cuando tú vas a ir estudiando de otra manera la Biblia y ya vas a empezar tú como que a hacer tus propias conjeturas, tus propias preguntas, y cada día se te va a hacer más interesante esto. Bueno, vamos aquí a ver. Vamos a ver que Seth fue el hijo de la promesa, la niña buena. Seth quiere decir sustitución. Vamos a ver que en las generaciones de Seth estuvo Enoc. Si se acuerdan, Enoc dice que fue un hombre perfecto, que caminó con Dios toda su vida y que fue arrebatado. Recordemos que Enoc no murió, ¿se acuerdan? Igual que el profeta Elías, Enoc fue arrebatado, así dice la Biblia. Fíjese que aquí, como les decía, qué importante es la generación y contar. Enoc fue la séptima generación, 7 es el número perfecto y se dice que Enoc fue perfecto. Después, más abajo, vamos a ver a Matusalén. Matusalén también lo vimos la semana pasada y vimos que fue el hombre más longevo sobre la tierra. Vivió 969 años. Fíjese que la importancia, ¿qué significa Matusalén? En la Biblia también todos los nombres vienen con un significado, tienen un propósito de ser. Entonces, Matusalén, el hombre más longevo, significa que cuando muera habrá juicio. Eso significa Matusalén. Matusalén engendra a Lamec y Lamec engendra a Noé. Aquí vamos a ver algo muy importante. Lamec engendra a Noé. Y Noé dice que es un hombre justo, que es justo, fue considerado justo por su fe. Entonces, aquí Noé, vamos a llegar a esta época. ¿Qué pasa aquí? Dice que la Biblia dice en Mateo 24:37 que el tiempo en el que Noé vivió fue el tiempo como en el que hoy estamos viviendo. Nosotros sabemos que los tiempos finales ya están cerca. Quien ha leído la Biblia y quien no la ha leído sabe que hay una nueva promesa, que Cristo va a volver y que este mundo pues obviamente va a ser destruido porque Cristo tiene que venir a implantar su reino milenial aquí en la tierra. Pero para eso tiene que haber una limpia, como pasó en el tiempo de Noé. Ahorita vamos a ver qué tan parecido es este tiempo de Noé al tiempo que nosotros estamos ahora viviendo. A nosotros, ahora que ya tenemos la Biblia, tenemos libros, tenemos muchas iglesias, tenemos mucha manera de saber lo que está por venir. Y se nos ha advertido, como ya les dije anteriormente, que Cristo tiene que volver a la tierra. Entonces, ¿qué pasa aquí? En este tiempo, Noé, dice el Señor, que cuando Noé tenía 500 años, engendra a sus hijos. Y a los 600, cuando él tenía 600 años, Dios le manda para que entrara al arca que Dios le había mandado construir. Ahorita aquí lo vamos a ver más a detalle.
¿Qué pasa? Hay 100 años. No sabemos cuánto tiempo llevó la construcción de ese arca, pero vamos a tener que en ese tiempo, entre los 500 años de Noé y los 600 años, hubo una advertencia, tal como lo está haciendo hoy en día. Nosotros, lo que yo estoy haciendo hoy en día, te estoy advirtiendo lo que va a venir, lo que es un hecho que va a pasar. Lo mismo te advierten en la iglesia en la que tú te congregues, lo mismo te advierte la Biblia. Entonces, ¿qué pasa? En este tiempo vamos a decir que Noé advirtió. Ahora en estos tiempos te estamos advirtiendo lo que va a pasar. ¿Qué pasó? Antes de que Cristo venga, la palabra dice que va a haber un arrebatamiento. Un arrebatamiento. ¿En qué consiste ese arrebatamiento? A lo mejor tú lo has escuchado, pero no sabes en qué consiste el arrebatamiento. El arrebatamiento es que Cristo va a bajar a las nubes. Esta no es la segunda venida de Cristo, que quede esto claro. Cristo llega a las nubes y su pueblo, el pueblo judío, los que murieron en Cristo y los que estemos aquí en la tierra, que el Señor considere que somos aptos, que estamos bien conforme a su palabra, vamos a ascender a esa nube y en esa nube nos vamos a encontrar con Cristo. Y Cristo se va a llevar a su pueblo. Eso es el arrebatamiento. Esto es antes de que venga el juicio, antes de que venga a la tierra por segunda vez Jesús, ¿ok? Entonces aquí vemos que Noé advierte que va a haber un juicio, ¿cuándo? Cuando Matusalén muera. Nuevamente vemos la gracia de Dios. Matusalén vivió 969 años. ¿Por qué Matusalén vive 969 años? Es el hombre más longevo. Porque Dios en su infinita misericordia dio todo este tiempo para que el mundo pudiera recapacitar y pudiera arrepentirse. Obviamente eso no pasó, entonces llega el momento del juicio. Pero antes del momento del juicio vimos que hubo un arrebatamiento. Enoc fue arrebatado. Aquí nos damos cuenta cómo casa exactito a cómo el mundo se está perfilando. Ya hoy en día todo lo que nosotros estamos viendo, lo que nosotros estamos viviendo, ya es una alarma de luz roja. Ya nos está diciendo que estamos a lo último. Nos está llamando al arrepentimiento. Yo quiero leer un poquito aquí en Mateo 24:37. ¿Qué dice la palabra de Dios? Escuchen. Mas como en los días de Noé, así será la venida del hombre. Porque como en los días del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró a la barca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Yo, cada día que yo leo, que estudio, que escudriño la Biblia, a mí la verdad me impacta. Y no sé cómo puede haber gente que dude de la veracidad de la Biblia. Hay una parte de la ciencia que se llama apologética. La apologética es el estudio que comprueba a toda esa gente que no cree en la palabra. Se dedica a la apologética a demostrarles que todo lo que la Biblia dice es verdad. La palabra dice que la Biblia se defiende sola y aquí lo vemos. Yo cuando veo plantado todas estas generaciones, todo esto, dices, no es posible que un hombre, y sobre todo en la época de Moisés, porque Moisés escribió esto, pueda él armar todo esto, estos nombres, prediciendo nombres. Es imposible. La Biblia es un libro certero. Entonces, aquí vemos qué precioso todo esto,
cómo Dios fue armando este rompecabezas para poder llegar hasta aquí, hasta Noé. Vemos cómo se cumplió el tiempo que decía. En este tiempo, cuando la gente veía a Noé construir el arca, yo me imagino que se burlaban de él, como hoy en día se burlan de mucha gente que te quiere presentar la palabra de Dios. Cuando alguien viene a presentarte la palabra de Dios, a lo mejor te burlas, a lo mejor no te interesa, pero déjame decirte, estamos en los últimos tiempos y esto es verdadero. Y Dios en su infinita misericordia nos vuelve a dar un tiempo de gracia, que es en el tiempo que estamos viviendo. Yo creo que ya las señales son muy claras, todo esto se está desencadenando, lo vemos con virus, obviamente aquí Dios acaba la tierra con un diluvio, promete que nunca más lo vuelve a hacer, pero dicen los estudiosos de la Biblia y Apocalipsis apunta que la próxima destrucción de la tierra va a ser con fuego. Entonces, son palabras muy fuertes que yo pienso que ya debemos de estar prestando mucho más atención a todo esto que va a pasar. Ok, entonces ya vimos, fueron 10 generaciones desde Adán hasta llegar a Noé. Ahorita vamos a correr 10 generaciones de Noé hasta llegar a Abraham. Pero un poquito ahorita antes de ponernos aquí para avanzar para Abraham, vamos a ver un poquito de la Biblia. Dice la Biblia, aquí en Génesis 6:5, está el verdadero motivo por el cual Dios mandó el diluvio. Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió su corazón. Fíjense, hasta esto es perfectamente y encaja a lo que estamos viviendo hoy en día. Dice que todo pensamiento era malo, que todos los deseos del corazón del hombre eran malos. Y ahorita nos damos cuenta que prevalece la maldad. Hay gente buena, pero la verdad, al parecer, la gente está siendo más mala cada día. Ahorita yo me doy cuenta con esta situación que estamos pasando, como que la gente pensamos que íbamos a aprender algo de lo que vivimos, de esta situación, pero al parecer yo estoy viendo que no aprendimos nada, que a lo mejor salimos un poquito más mal de como estábamos antes de esta cuarentena. Ok, vamos a llegar hasta aquí. Ya vimos todas estas generaciones. Vamos a borrar acá un poquito porque vamos a ocupar aquí la pizarra. Me gusta escribir porque ya luego tú puedes en la repetición ir haciendo tus apuntes y no se pierda, ¿sí? Vamos a dejar entonces aquí a Noé. Dice, Noé construye un arca. Dios le halla que Noé, aquí quiero que tú cheques en Noé 6:9 dice, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Quiere decir que Noé nunca se contaminó con ese pueblo que volvió a decepcionar a Dios. Noé nunca se contaminó con ellos. Entonces Dios le dice a Noé que he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Así que destruiré la tierra. Le dice, hazte un arca de madera de gofer. Esta madera gofer es la madera de ciprés. Es la madera ciprés. Esta madera, hasta el día de hoy, ahí ves la verdad, lo maravilloso de Dios. Esta madera ciprés, hasta el día de hoy,
es la madera que se usa, es una muy buena madera resistente a las embarcaciones. Le dijo que la hiciera de esa madera ciprés y que la calafateara. Calafatear quiere decir que con brea le dé por fuera y por dentro, como para hacer una cera, para que el agua no entrara. Dice que el arca básicamente era un cuadro, no era como nos los plantan así como un barco, no, era básicamente un cajón. El arca debía ser de 3 pisos, Dice que de 138 metros de largo por 23 de ancho por 14 de altura. Si nosotros dividimos esto entre esto, nos da el número 6. Quiere decir que fue 6:1 la medida el arca de Noé. Estas medidas 6:1 hasta el día de hoy se conserva en los transatlánticos. Cuando van a hacer esos barcos muy grandes, hacen 6 veces su largo por 1 de ancho. ¿Se fijan qué impresionante es esto de todo esto del arca? Dice que tendría 3 pisos. Aquí dice, tendría 3 pisos, y Dios le da a Noé todas las especificaciones, así exactito, que por cuestión de tiempo no vamos a poder leer exactamente. Pero también aquí vamos a ver que Dios le da la orden a Noé que de toda la especie de animales que había en la tierra, que metiera una hembra y un macho, una pareja de cada especie que hubiera en la tierra. Le dice que al arca solo se va a subir él, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. 8 personas nada más entrarían a esta arca. Ok, vamos a ir avanzando, pero no podemos leer. Yo busco las partes más importantes. Luego a ti te va a tocar en tu casa volver a repasar esta historia. También cuando Dios le dice a Noé, aquí en el capítulo 7, le vuelve a decir Dios a Noé que de todo animal limpio tomará 7 parejas, macho y su hembra. Dice, más de los animales que no son limpios, solo una pareja. Al igual de las aves del cielo, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Más adelante, ahorita vamos a ver más adelante, para qué sirvieron esas 7 parejas extras que Dios le mandó a Noé que subiera al arca. Dice, ya termina Noé el arca, Dios lo mete al arca. Vamos a borrar un poquito. Ya vimos acá, gofer, ciprés, pisos. Dios le da, cuando ya Noé termina el arca y el Señor piensa que ya es el tiempo, le dice a Noé que entre al arca. Vemos también muy parecido a lo que en este tiempo estamos viviendo. Cuando Dios mete a Noé al arca, le dice que va a hacer llover 40 días y 40 noches, una cuarentena. Nos damos cuenta cómo Dios y cómo también el hombre, para erradicar, para limpiar, para poder purificar, cómo también el hombre pone. Hasta el día de hoy usamos la cuarentena. Aquí Dios hizo una cuarentena, le dijo a Noé que se metiera al arca por 40 días, que iba a hacer llover por 40 días y 40 noches. 40 noches. Antes del diluvio no había llovido.
no había llovido, la gente no conocía la lluvia porque no había llovido. He ahí la base de la fe de Noé. Fíjense qué grande fue la fe de Noé. Imagínate decirle, para empezar, que construyera un arca en esas dimensiones. Y le dijo, porque voy a destruir la tierra por medio de un diluvio, por medio de una lluvia de 40 días y 40 noches. Es como que hoy en día te quieran decir una palabra que tú no conoces, de algo un acontecimiento, que algo tú nunca has visto. ¿Cómo lo vas a creer? Pero Noé, ahí vemos la fe, qué tremenda fue la fe de Noé. Ahí vemos por qué Dios escogió a Noé. Entonces vemos que Dios le dice a Noé que entre por 40 días y 40 noches. Ya sabes, le dice que suba todos los animales. También aquí en la Biblia dice que le dijo que metiera de todas las plantas para comer, que metiera comida tanto para los animales como para ellos, para su consumo. Vemos 40 días y 40 noches, pero pues, igual que nosotros, no fueron 40 días y 40 noches. Vemos que 40 días, 40 noches llovió. Pero dice que en estos 40 días y en estas 40 noches se cubrió toda la faz de la tierra, hasta el monte más alto. Ese es otro punto que mucha gente niega, que una vez hubo un diluvio y que acabó con la tierra. Pero nuevamente volvemos, la apologética nos muestra que hay puntos en el Everest, el punto más alto del mundo. Se ha encontrado fósiles de restos marinos, de conchas, de caracoles, de plantas que son del agua en el Everest, que es el punto más alto de la Tierra. Entonces allá eso está muy importante, ese punto que debemos de nosotros darnos cuenta que todo lo que la Biblia es verdad y cómo es perfecto todo. Ok, entonces dijimos que Noé entra por 40 días y 40 noches. En este tiempo, como dijimos, el nivel del agua pasó el punto más alto que existía en la tierra, aún, dice la Biblia, 7 metros más alto. Y el arca empezó a flotar. El arca, chistoso, porque el arca, Dios nunca le dijo a Noé que le pusiera un timón, porque el arca no tenía una dirección exacta, y el que lo iba a guiar sería Dios. Entonces esto solo era un cajón que empezó a flotar cuando el agua empezó a crecer y se lo llevó a la deriva. El Señor nada más supo dónde lo iba a parar. Dice la palabra que a los 150 días el Señor se acuerda de Noé y de su familia que estaba en el arca, y empieza a partir de este día a descender el agua. Dice después que a los 5 meses, el arca se para, el arca se tranca en el lugar que se llama Arad, en los montes de Arad. Esto es en Turquía. Este monte Arad es un volcán inactivo. Que durante casi todo el año está cubierto de hielo. Y es muy poco el tiempo que se medio deshace el hielo, y hasta el día de hoy pues hay una marca en el monte que, según estudiosos de la Biblia, puedes buscar un poquito en internet si te interesa saber un poquito más o curiosear un poquito más sobre esta historia. Se muestra y han medido esa huella que está sobre el monte de Arad en Turquía, y mide exactamente el largo de lo que se piensa que fue
que midió el arca. Entonces, pues se cree y pues todos van allá para estudiar el posible asentamiento, pero la Biblia, como les dije, hay veces que la Biblia es muy específica. ¿Me acuerdan cuando queríamos saber dónde estaba el monte el huerto del Edén? Pues más o menos, pero aquí Dios es específico. Cuando Dios quiere ser específico, pues ahí está nos da toda la información. Ok, vamos en 5 meses. Dice la Biblia que a los 10 meses y medio, Noé abre la cubierta, la parte de arriba del arca, y pues medio ve los picos de los montes, porque es lo más alto. Alcanzó a ver, pero no podía ver si la tierra aún ya estaba seca. Entonces dice la palabra que Dios para esto 10 meses y medio. Entonces a los 10 meses y medio, aquí hay un poquito más de tiempo que va dando. Vemos que Noé primero suelta un cuervo para ver si ya podían bajar del arca. El cuervo regresa. Luego Noé suelta una paloma y la paloma regresa como señal que no hubo dónde posarse, dónde pararse. O sea, todavía no había un árbol, no había para que la paloma pudiera estar. La paloma regresa, luego Noé la vuelve a soltar y la paloma iba y venía, y a la semana dice la palabra que la paloma ya no regresó más. Quiere decir que halló un modo de vida. Entonces, a los 2 meses después de esto, 2 meses después que viene siendo el año, un año, pasadito de un año, ya el Señor le da la orden a Noé que se baje del arca con toda su familia. Lo primero que Noé hace cuando se baja del arca, recuerdan que cuando se subieron al arca, aquí dice que lo primero que hicieron cuando Noé se bajó del arca, edificó un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Anteriormente vimos que Dios le ordena a Noé que meta una pareja y meta 7 parejas, tanto de animales como de aves limpios. Esas 7 parejas extras fueron las que iban a servir para los sacrificios en el altar. En el altar. Entonces vemos que lo primero que Dios, que Noé hace, apenas se baja, levanta, edifica un altar para adorar a Dios. Ok. Después del diluvio, solo sobrevivieron 8 personas. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Son las 3 personas que bajaron del arca. Los 3 hijos de Noé fueron Sem, Jafet y Cam. Hasta hoy, en este día, vamos a llegar el estudio hasta aquí, hasta los 3 hijos de Noé. A partir de la otra clase vamos entonces a ver nuevamente cómo se va dividiendo estas generaciones de Noé, que fueron los que poblaron el mundo después del diluvio. Pero por cuestiones de tiempo tenemos que parar hasta aquí lo que es la clase. Yo quisiera despedir esta clase el día de hoy exhortándote a una pequeña reflexión. Nos hemos dado cuenta cómo depende mucho la línea que tú quieras seguir, si sigues la línea buena, si sigues la línea mala. Lo que ha dejado muy claro este estudio el día de hoy, que dependiendo lo que tú hagas, tú vas a marcar todas tus generaciones, tú vas a marcar a tus hijos, tú vas a marcar
a tus nietos. Es importante. Vemos que en la Biblia Noé dice que fue la única persona justa en la tierra. No dice que la familia de Noé fuera justa, porque luego más adelante su descendencia vamos a ver que nuevamente se vuelve a distorsionar. Pero aquí yo te digo, basta una persona, basta con que tú tomes esa decisión de seguir a Cristo y eres tú quien va a introducir la palabra de Dios a tu familia. Yo te exhorto a que el día de hoy tú vayas a la Biblia, tú vuelvas a leer todo lo que nosotros estudiemos. Y espero que el Espíritu Santo nuevamente, que tú lleves de la mano del Espíritu Santo, tú puedas reflexionar y tú puedas entregarle tu vida hoy a Dios. Recuerda, esto es De la Mano y yo soy María Moreno.